Abogado, ¿los anexos del escrito de contestación están completos? Sí, doctor. Están completos, correcto. Vamos a calificar el escrito de contestación de demanda que ofrece el Instituto de Ciencias y Humanidades. De su contenido se advierte que dicho escrito reúne los requisitos que exige el artículo 19 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. En consecuencia, el juzgado dispone ingresar a un juzgamiento, resolver este escrito postulatorio. En este sentido, téngase por contestada la demanda en los términos que contiene. Fíjese la casilla electrónica 10678, ¿correcto? Correcto. Del sistema de notificaciones electrónicas. Téngase por ofrecidos sus medios probatorios, por incorporados los anexos al expediente. Al segundo otro sí digo, téngase presente. Al tercero otro sí digo, téngase por designado al abogado que suscribe dicho escrito postulatorio, con lo cual se tiene por contestar la demanda y por proveído el referido escrito. Bien, advirtiéndose que la causa puesta a conocimiento de este despacho, los medios probatorios ofrecidos por las partes son básicamente documentales, los cuales no requieren una actuación probatoria en sentido estricto. En aplicación del último párrafo del artículo 43 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, el juzgado dispone ingresar a un juzgamiento anticipado, solicitando al abogado del demandante y cumpla con exponer sus alegatos finales. Lo escuchamos, abogado. Sí, señor magistrado, la defensa de la parte demandante tiene como teoría del caso que esto se trata de un despido arbitrario porque mi patrocinada ha sido una trabajadora que ha sido fundadora del sindicato del Instituto de Ciencias y Humanidades y que la demandada ha actuado para que sea despedida aduciendo una falta grave, supuestamente por haber faltado un día y haberse ido a hacer un plantón en una actividad sindical. Para la defensa... Una presión, abogado. ¿Despido arbitrario o despido nulo? Despido nulo. Lo que se ha fijado es despido nulo. Despido nulo, doctor. Prosiga. Sí. Entonces, este despido nulo que se ha establecido como tema de discusión, doctor, se encuentra acreditado con los medios probatorios que se ha acompañado y que la parte demandada no ha contradicho, la parte demandada no ha tachado. Tenemos, señor magistrado, que entre los anexos que se presentan, como usted podrá ver, solamente son discusiones de puro derecho. Ahí usted va a encontrar las actas de fundación cuando en junio del 2015 constituyen el primer sindicato que es llevado a inscribir al Ministerio de Trabajo, pero es denegado. Se vuelven a reunir los trabajadores que están interesados en constituir el sindicato y por segunda vez se vuelve a fracasar. Nuevamente, señor magistrado, en octubre hacen la solicitud a la Autoridad Administrativa de Trabajo y finalmente el 4 de noviembre del año 2015 se les reconoce la condición sindical. Es así, señor magistrado, que mi patrocinada, luego de este registro sindical, asume la representatividad en la condición de delegada de la sede San Juan del Lurigancho. Y en una situación en la que su hermana se encontraba con un descanso médico, con una receta que un médico se lo otorgó, es que ella falta a laborar para dar atención a su hermana. Luego viene el esposo, después de hacer las atenciones,
a la casa y mi patrocinada salió, ya, más allá de la 1 de la tarde, y se constituyó a un plantón que había en uno de los locales de la demandada. Y es ahí donde es fotografiada, y eso, señor magistrado, es el motivo para que sea pues despedida, imputándole una falta grave. Entonces, señor magistrado, vamos a encontrar acá que solo se ha tomado un hecho aislado para aplicar una medida desproporcional. Pero ¿cuál ha sido el móvil? El móvil ha sido pues que ella ha sido una activista sindicalista, ella ha sido fundadora del sindicato, y esa es la razón, señor magistrado, por la cual la patronal, la demandada, decide pues aplicarle una carta de preaviso, luego la carta de aviso de despido, y esta situación nos ha llevado a que tengamos que buscar tutela jurisdiccional, señor magistrado, porque de los documentales que se ha presentado como anexo, están ahí las actas fundacionales, las 3 actas fundacionales, porque fueron 3 intentos, a la tercera lograron ser reconocidos, y finalmente, pues, señor magistrado, en esta condición, la señorita Tomaya Vilca es despedida. Entonces, esa es, señor magistrado, la situación que se presenta. Entonces, por esta situación, señor magistrado, nosotros estamos solicitando la reposición de la trabajadora despedida y que se aplique pues los pagos de los costas y costos que establece la ley para la parte vencida. Eso sería, señor magistrado, la situación que nos ha llevado, y como usted lo ha manifestado, acá no hay mayor hecho que discutir, solamente son cuestiones de puro derecho en discusión. Finalmente, señor magistrado, recordar que la legislación laboral dice que cuando un trabajador falta 3 veces consecutivas o 5 veces de manera alternada dentro de un mes, ahí sí es merecible del despido, de la desvinculación laboral a favor de la demandada. Pero este no es el caso, señor magistrado. Entonces, por estas razones, señor magistrado, la defensa solicita que se declare fundada la demanda que se ha presentado. Eso sería todo, señor magistrado. Una precisión, abogado. No he indicado que el caso no requiere mayor análisis, mayor cuestión. Lo que he indicado es que las pruebas ofrecidas por las partes son documentales, los cuales no requieren actuación en sentido estricto. Eso es lo que he indicado. Alegato final es... Sí, doctor, si me permite. Sí. Ya, el caso es lo siguiente. Nosotros consideramos que la demandante ha sido despedida objetivamente por la causal prevista en el inciso D del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece que comete falta grave el trabajador que presenta información o proporciona información falsa al empleador, al mismo tiempo que eso constituye un incumplimiento de las obligaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque la demandante falta a trabajar el 16 de mayo del año 2016, no concurre a trabajar, ¿no? Manifiesta ella que había hecho una llamada telefónica temprano, mediante la cual le dice no voy a poder concurrir a trabajar por motivos personales, y que mañana, o sea, el día siguiente, 17, iba a presentar los documentos que iban a justificar su inasistencia. El caso es que llegado el día 17, o sea, al día siguiente, de mayo del año 2016, no presenta ningún documento por el motivo por el cual fue requerida por escrito, conforme al documento que hemos presentado en autos, ¿no? Y se le dice que presente la justificación de su inasistencia del día 16. El día 18 presenta como documento justificatorio un certificado médico de su hermana Liliana Clotilde Tomaya Vilca, ¿no?, que manifiesta que padecía de cálculos de la vesícula, ¿no?, y que por ese motivo ella, la demandante, tuvo que quedarse al cuidado de sus sobrinos en la casa de su hermana, ¿no? Situación que no ha acreditado en absoluto, simplemente es una manifestación verbal. El certificado médico que presenta es simplemente un certificado médico privado con una receta médica que establece la enfermedad de su hermana, pero eso no justifica su inasistencia de ella. No es válidamente admisible eso,
¿no? La misma ley 30.012 que establece los permisos que se pueden otorgar al personal para casos de emergencia se refieren a familiares directos, padre, madre, hijo, ¿no? Que estén en situación de un padecimiento terminal, ¿no? O en una situación de crisis realmente seria que denote que está la persona, digamos, en un plan que puede, digamos, peligrar su vida. Ese no es el caso. Bien, la demandante señala que ese día se quedó al cuidado. Sin embargo, en la avenida Bolivia, en la cuadra 5, que es una de las sedes donde funciona la institución, ella trabaja en otra sede, en San Juan del Lurigancho, ¿no? Sin embargo, aparece en las fotografías que se toman cuando realiza un plantón el sindicato en las afueras de ese local, aparece conforme también a la carta de imputación de cargos que se le ha pasado y se le anexan las copias fotográficas, ¿no? Que no las niega, ¿no? Sino dice, es que yo ese día me fui después a ese local, ¿no? Acudiendo a un llamado del sindicato y asistí a ese plantón, ¿no? Y nadie tiene evidencia de que ella haya estado primero al cuidado de sus sobrinos y que después se haya ido a locales. Lo cierto es que nosotros tenemos ese documento y ella no ha acreditado absolutamente su versión. Nosotros consideramos que la información que ha presentado, no el certificado médico puede ser verdadero, pero ese atañe a su hermana. La información que proporciona ella al empleador es información falsa, porque ese día no concurre a trabajar, no por el motivo de estar al cuidado de sus sobrinos, sino porque ese día se fue a hacer una actividad totalmente extralaboral, ¿no? Apareciendo en la copia fotográfica esa que se ha juntado, que no ha negado la demandante. Ahora bien, por otro lado alega de que ese hecho que se le está imputando obedece a la condición de que ella es afiliada al sindicato o por sus actividades sindicales. En primer lugar, no es lindado cuando habla de la causal del inciso A del artículo 29, a cuál de las causales está referida, si es a la afiliación o es a la participación, porque es disyuntiva. Es decir, o es una o es otra, pues no puede ser ambas. Pero sin embargo, la plantea por ahí. Bien, son hechos que se han producido, y conforme los han narrado aquí el colega, en el año 2015, entre mayo y octubre del año 2015. ¿Qué tiene que ver esos hechos con lo que se produjo en el año 2016, ¿no? Y que se procede a hacer su despido, ¿no? Su despido se ha producido en mayo, creo, en junio del año 2016. Situación totalmente ajena, distante. No hay nexo de conexión, o sea, no hay nexo causal que pueda justificar la supuesta afiliación sindical ni la participación sindical. Son hechos totalmente desconectados, autónomos. No tiene absolutamente ninguna referencia, no hay ninguna ligazón. La simple mención y aludir que esto fue y que yo fui afiliada al sindicato y que tuve participación en actividad del sindicato porque no era dirigente sindical, sino fue elegida delegada en el año 2016, no en el año 2015, sino en el año 2016. Por lo tanto, los hechos que alega respecto de los hechos que están formulados de su formación sindical no tiene absolutamente nada que ver con respecto al aspecto puntual, concreto, objetivo de su despido, que obedece a una condición totalmente distinta y que no tiene absolutamente ninguna relación causal. Entonces, simple y sencillamente pretende avalarse, más, llega hasta incluso a afirmar, ¿no?, que le protege el fuero sindical. Si nosotros revisamos de los propios documentos que ha presentado, porque dentro de los documentos que ha presentado la demandante está un acta constitutiva, creo que es a favor de los 174, si no 184, signado por ella misma, ¿no? Hay un artículo 19 del estatuto que establece a quiénes protege el fuero sindical, y ahí establece claramente que el fuero sindical solamente protege a 3 dirigentes: secretario general, secretario adjunto y el secretario, creo que de defensa y disciplina. Nada más, no entran los delegados, de tal manera que ni siquiera le alcanza el fuero sindical, y aun cuando le alcanzara el fuero sindical, ¿qué es lo que establece el artículo 30 de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo? Establece claramente que no se puede despedir, dice, a un trabajador que está protegido por el fuero sindical sin causa justa prevista en la ley. El caso de autos no es una causa que esté despedida sin causa justa, sino que hay, por el contrario, una causa justificatoria que plenamente otorga validez a la separación del empleo de la actora. Entonces, aquí
Es clarísimo el tema, ¿no? La alegación simple de hechos relativos a la formación del sindicato y a la supuesta participación sindical nada tiene que ver, no tiene ninguna relación con este hecho. Por eso que nosotros pedimos que esta demanda se declare infundada. Un favor, acerca el micro la señora Mariluz Tomaya. El 16 de mayo, usted se encontraba en el frontis de uno de los locales del Instituto de Ciencias y Humanidades, participando de una actividad sindical. Sí, señor. Esta actividad se llevó por la tarde. ¿En qué consistía esa actividad? Manifestar a los compañeros el abuso que hay en contra de los compañeros sindicalizados, hostigamiento laboral, pedir también lo que refiere a la reposición de nuestros compañeros que habían sido sacados injustamente, en el caso del secretario general, el profesor Tantaruna, el profesor Martínez, el profesor Valdivieso. También, ¿Qué hora se encontró realizando esas labores? Esta actividad se desarrolló por la tarde. Especifique la hora aproximada, por favor. Bueno, a las 2 de la tarde, si no me equivoco, porque ese día justo había una reunión en la sede de Bolivia. ¿De la tarde hasta qué hora aproximadamente? Un aproximado de hasta las 3:15, un aproximado, porque al frente había un colegio y justo en la sede de Bolivia los profesores alzaron tanto el volumen que el colegio vino y se manifestó, ¿no?, por la molestia que estaba haciendo la academia al poner unos parlantes y hacer demasiada bulla. Entonces era eso de las 3:15 por lo menos. ¿Y por qué usted informó a la empresa Instituto de Ciencias y Humanidades, por qué usted informó de que ese día estaba haciendo una actividad a favor de sus familiares? Se estaba haciendo actividad sindical, como usted dice. Señor juez, lo que yo menciono es en relación al estado de salud de mi hermana que se presentó por la mañana y yo me quedé al cuidado de mis menores sobrinos. Habiendo superado este problema, recién es donde yo tengo disponibilidad para poder unirme a la manifestación que se lleva a cabo en la sede de Bolivia. Si el problema que se presentara en el caso de mi hermana no se llega a solucionar, yo no me voy a acercar a la sede de Bolivia a apoyar a los compañeros en la lucha. Pero viendo el caso... Nada más, acérquese al micro, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Por qué consideran proporcional el que... ¿Perdón? ¿Por qué consideran el despido como proporcional por ese día de inasistencia? Pero este es un despido nulo, doctor. Sí. Basado en una causal que es el artículo 29, inciso A. Este no es un despido arbitrario donde pueda medirse que la carga de la prueba corre a cargo del empleador y si la medida es arbitraria, desproporcionada, pongamos al caso, tendría que haber demandado el despido arbitrario. Este es un despido nulo. Aquí se trata de determinar... Abogado, sí. O apoderado. ¿Usted es abogado, disculpe? Sí, yo también soy abogado. Bien, correcto. Abogado, la pregunta es concreta. ¿Por qué ustedes consideran proporcional ese tipo de sanción? ¿Los alegatos, los fundamentos jurídicos, ya lo han desarrollado y lo han expuesto? La pregunta es bien puntual. Te voy a mostrar la falta. ¿Quiere contestar? Sí, claro. A ver, sí, doctora, a ver, si me permite. Por lo que entiendo de su pregunta, usted quiere ver sobre la proporcionalidad. Sí, el artículo 23 de la nueva ley por el trabajo establece que basta que el trabajador pues exponga indicios sobre el acto lesivo del empleador para que estos se presuman ciertos, no, salvo que el empleador pues demuestre o acredite una justificación razonable que dé visos distintos al acto que se impugna como lesivo. Sí, claro. La razonable viene en ese extremo, porque consideran que es razonable una sanción de esas características. Sí, claro, por dos razones, ¿no? La primera, que ya ha sido adelantada y que, si me permite, la tengo que reiterar. Sí, no me reitero. Definitivamente, en el despido, cuando se configura un posible despido nulo, no se evalúa la razonabilidad o proporcionalidad, porque eso está ligado a la calificación del despido arbitrario. En el despido nulo, lo que se protege es la protección
de determinados derechos taxativamente, pero eso, permítame... Eso lo tengo claro. Ya, ¿verdad? ok, entonces... O en todo caso, dígame que no van a responder ese tema. Pero No, es que sí estamos dando respuesta. Sí le estoy dando respuesta, yo lo he hecho por dos razones. A ver. Entonces, la primera ya está clara. Y que aún así, como lo que hace la ley, lo que hace la norma es calificar si es que ocurre cualquiera de la vulneración de cualquiera de esos derechos, si el empleador toma la decisión del despido, este es justificado y este es proporcional. Y esa evaluación la hará el juez. La segunda razón es que la falta imputada, que es incumplimiento de obligaciones de trabajo e información falsa al empleador para obtener beneficio propio, está debidamente acreditada. Ha sido aceptado por la demandante. Ha hecho una cosa bien interesante la demandante hace un instante, que ella, cuando estuvo al cuidado de sus hijos, de sus sobrinos, perdón, de los hijos de su hermana, tuvo tiempo para ir al paro de los trabajadores. Me pregunto yo si no tenía tiempo para ir a trabajar. Ella lo que informó a la institución es que iba a faltar estrictamente porque iba a estar al cuidado de sus sobrinos, no para hacer ninguna otra actividad. Sí. Un favor, acercándose al micrófono. Un favor. Señor, O señor. por asuntos personales, ¿no? Quien dirige acá el proceso es el juez. El juez es el director del proceso. Va a intervenir, un favor, acérquese al micro para que quede registrado en audio y video. Ya, de acuerdo, ya, ok. Tiene que quedar registrado en audio y video, porque si no, interviene y no... Solamente para aclarar, porque a veces se puede prestar a confusión, señor magistrado, ¿no? La demandante, cuando hace en el propio texto de su demanda, ¿no?, dice que el día 16 había llamado, pero que por motivos personales no iba a poder asistir ese día, 16 de mayo. No dice que para cuidar a sus sobrinos. ¿Cuándo dice que era para cuidar a sus sobrinos? Cuando le pasa al empleador la carta, ¿no?, y le dice, oye, tú no has presentado los documentos justificatorios, te estamos esperando que lo presentes, te damos plazo hasta mañana. Ahí está el documento. Entonces al día siguiente es que ella presenta el certificado médico de su hermana, ¿no?, y una receta médica donde señala, ¿no?, en ese documento que esa señora tenía problemas con la vesícula, ¿no?, biliar, ¿no? Entonces ella dice, esto lo estoy presentando porque ella padecía de eso y yo me quedé al cuidado de mis sobrinos. Recién ahí lo manifiesta, no antes, ¿no? Entonces, ¿qué acredita ese dicho de ella? El certificado médico no puede acreditar que efectivamente estuvo al cuidado de sus sobrinos. El certificado médico acredita nada más respecto al tercero, que está padeciendo de un problema médico. Pero respecto a su versión de ella, en cuanto se refiere a que estaba precisamente cuidando sus sobrinos, no hay absolutamente ninguna acreditación, ¿no? Entonces nosotros consideramos que esa versión es falsa. ¿Por qué? Porque sí fue encontrada con las fotografías, ¿no?, en la sede de la Avenida Bolivia, que no es su sede, ¿no?, en las afueras del local, ¿no?, que estaba participando en un plantón que se estaba realizando, ¿no? Ahora, habla acerca de medidas, de estas cosas, de que porque protesta contra la utilidad. Nosotros hemos presentado una serie de sentencias recaídas en todos los casos y que las sentencias han salido a favor de la institución, declara infundadas las demandas, ¿no?, por las razones que ellos señalan, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Pero la demandante no pudo haber tenido a lo mejor una contingencia en la mañana y en la tarde a lo mejor participación sindical. Eso es su deber, que tiene que haberlo acreditado, pero no persiste en una situación de que ella dice que eso es cierto, ¿no? No hay nada que acredite que es cierto. Entonces, objetivamente está demostrado que la demandante engañó, falseó, su versión no es acreditada, ¿no? Entonces nosotros consideramos de que esa versión, de acuerdo a la ley, es falsa, ¿no? Y estando que esa versión es falsa, por lo tanto ha incurrido en la falta grave. De manera muy puntual, por favor. Sí. Breve. Sí, lo escuchamos. Cosas nuevas, por favor, no va a repetir sus alegatos. Cosas nuevas, lo escucho. No, sino en función de lo que el representante de la demandada ha manifestado, solamente hay un detalle que ellos deberían de probar, si vamos a hablar de la carga de la prueba. Él ha manifestado que ese certificado médico que lo presenta al día siguiente, después que es requerida, acredita la enfermedad de la señora, la hermana de la demandante. Pero dice que no acredita que cuidó a sus hijos. Pero, señor magistrado, un poco más de sentido común, un poco más de las reglas de la experiencia, de la lógica jurídica. Si la persona está grave, está enferma, está con cálculos, creo que todos sabemos qué cosa es un cálculo, que no te permite ni moverte, y hay niños pequeños, es lógico pues que tiene que cuidar.
hasta que venga el otro familiar, que es la pareja de la señora que estaba enferma, lo atendió y recién la señorita Vilca, Tomaya Vilca, se va al plantón. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué no se fue a trabajar, señor magistrado? En cualquier lugar, sea en el Poder Judicial, sea en la actividad privada, si yo llego más allá de las 9, más allá de las 10, ese día ya no me van a considerar como pago, ya no me van a considerar para que no se me sancione. Ya la sanción económica está de por sí cantada, está previsible. Entonces, ese es el sentido común, señor magistrado, que la contraparte no quiere ver y sencillamente estigmatiza diciendo es falso, es falso, es falso. Pero acá no hay nada de falsedad. En todo caso, ellos tenían que haber probado que la señora hermana de la demandante no ha estado enferma, que los niños han estado siendo pues trasladados por la madre al colegio, mínimamente. Si ellos dicen tienen cámara y han tomado la fotografía de la señorita, debieron haber hecho eso. Y eso no hay, pues, señor magistrado. Con los alegatos finales expuestos por ambas partes, con las precisiones expuestas también por ambas partes, el juzgado va a diferir la lectura del fallo para darlo a conocer. ¿Quieres exactamente un favor? 3 y 23. ¿Ya? A las 4:30. 4:30 de la tarde se hace el llamado para dictar el fallo. Sí, de hoy día. Sí. Para dictar el fallo. Vamos a suspender la... ¿No vamos a hacer los alegatos finales? Sí, sí. Ya se ha hecho los alegatos finales. Es que nos han interrogado, pero si vamos a hacer los alegatos finales, sí, lo que se ha acreditado. Bien, en efecto de garantizar el debido procedimiento, a ver, ¿qué tiene que indicar con sus alegatos finales? Lo escuchamos. Por la parte demandante primero y después nosotros. ¿O comenzamos? Consta registrado en audio y video que se declaró el juzgamiento anticipado. Consta registrado en audio y video que se pidió a la parte demandante que exponga sus alegatos finales y lo he expuesto. Ustedes también han expuesto sus alegatos finales. Se han hecho las presiones sobre los alegatos finales. Si consideran a lo mejor que hay temas que se les ha escapado, que consideran que se deberían tomar en cuenta, bien, le concedemos la palabra. Lo escuchamos. Bueno, ok, doctor. Una precisión, ¿no? La ley 30.012 establece en qué casos únicamente se pueden dar permisos cuando no son familiares directos. Es decir, son familiares. El caso de la hermana no es un familiar directo, no se trata de cónyuge, no se trata de hijo, no se trata de padres, ¿no? Entonces, además, que no hay justificación ni acreditación alguna respecto a la supuesta situación de haber cuidado a sus sobrinos. Ella lo expone en el escrito de descargos, y cuando se le pasa la carta de imputación de descargos, hace sus descargos. Y en la carta de descargos hace esa versión, ¿no? Simplemente la versión ya lo había manifestado anteriormente, pero ratifica a través de eso su versión, ¿no? Entonces, ¿qué hay respecto de ello como acreditación objetiva, palpable, demostrable de que eso se produjo así? Es la palabra simplemente de la demandante. Eso no merece crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, la lógica simple me lleva a decir de que porque mi hermana estaba mal, entonces yo tenía que cuidar a sus hijos. Puede ser cierto como puede no ser cierto. Lo determinante aquí es la demostración. En la teoría del caso no se viene a contar lo que probablemente sucedió, sino a demostrar lo que realmente y efectivamente se produjo. Y eso no lo ha acreditado la demandante. En un despido nulo, la carga de la prueba corre a cargo de la demandante. No hay inversión de la carga de la prueba. La carga de la prueba en este caso está forzosa e ineludiblemente a cargo de la propia demandante. Solamente complementar, doctor, recordar que, si no me equivoco, es el artículo 28 del 728 que dice que ni el despido ni el motivo del mismo se presumen. Quien los alega debe probarlos. Entonces, en este caso, si la demandante alega que fue despedida por afiliación o participación sindical, debe probarlo, lo cual no está probado por el hecho simple de que los hechos narrados sobre actividad o afiliación sindical fueron un año antes de los hechos que se le han imputado para el despido, que fue información falsa al empleador. Y lo segundo, como ya acaba de mencionar el apoderado de la empresa, nosotros no estamos en la obligación de probar de si la hermana estuvo mal o no estuvo mal, o si de la demandante cuidó o no cuidó a los sobrinos. Ese hecho es afirmado por ella, entonces es ella quien tiene que probarlo. Ya ha sido manifestado que el certificado médico no se está cuestionando, lo que se está cuestionando es la realización posterior que ha hecho la demandante, falseando
al empleador sobre supuestos hechos que no ha acreditado y más bien orientándose en otro tipo de actividades, y es por eso que constituye la falta grave de incumplimiento y de información falsa al empleador que ha sido debidamente imputado y acreditado en autos, ¿no? Bien puntual y respecto a hechos que no ha indicado, que no ha señalado ya. Ya, con su venia, señor magistrado, ya como alegato de cierre, quiero precisar y quiero reiterar que para la parte demandante, esto se trata de un despido nulo por su actividad sindical. Y esa actividad sindical se ha hecho evidente cuando ella ha ido a ese plantón ese día que faltó. En el supuesto negado, señor magistrado, que ella haya faltado para ir a hacer ese plantón, en el supuesto negado que haya sido ya mentirosa, que haya faltado a la verdad para ir al plantón, pero eso no amerita, señor magistrado, una sanción de despido. Sí amerita una sanción de despido poniéndonos en el pellejo de la patronal, en la posición de la patronal, porque está haciendo labor sindical y eso no podemos permitir como escarmiento. Ahí sí, señor magistrado, está el quid del asunto. O sea, acá, señor magistrado, el representante ha venido a decirnos que está en discusión la ley 30.012, no está en discusión la ley 30.012. Aquí no estamos discutiendo si le dieron o no le dieron permiso. Entonces acá la contraparte quiere confundir y esto no viene al caso, esto es impertinente. Dice: el despido arbitrario analiza la desproporcionalidad del abogado de la contraparte. Señor magistrado, si hay un despido nulo por actividad sindical es desproporcional también, pues, señor magistrado, o sea, no escapa tampoco la desproporcionalidad. Hasta ahora yo no he escuchado, señor magistrado, ni siquiera en las universidades por correspondencia, que digan, pues, el despido arbitrario solamente analiza la proporcionalidad y el despido nulo solo actividad sindical. Ese mecanismo, señor magistrado, es muy limitado, muy limitado. Y finalmente, señor magistrado, lo que acá estamos viendo es lo siguiente: que la señorita Tomaya ha tenido 10 años de servicio, 9 exactamente, 9, porque ingresó el 2007, de labor ininterrumpida, nunca fue sancionada, y qué raro, qué extraño, que cuando es delegada sindical, ahí recién la señorita pues asume actitudes rebeldes, se pone irascible y no es pues sensato esto. Entonces, por esta razón, señor magistrado, para la defensa estamos en un caso de despido nulo y siendo desproporcional el despido, en todo caso, pues le deberían aplicar una sanción administrativa de otro tipo. Con lo cual concluye, señor magistrado, y que se declare fundada la demanda de reposición. Bien, entonces con los alegatos finales expuestos por ambas partes, las presiones sobre los alegatos finales que se han solicitado, las presiones que ha pedido también el juzgador, vamos a suspender la presente diligencia para retomar a las 4:30 a efecto de dictar el fallo. Bien.